Su Majestad, ¿se encuentra bien? ¿Qué sucede? ¿No puede dormir? Bueno, no se preocupe. Si me permite, lo ayudaré. Bien, dejaré esta velita acá. En su mesita de noche. Permítame sentarme aquí también. Y cuénteme, ¿tiene algún pensamiento recurrente? Entiendo. ¿Está preocupado por la coronación? Bueno, solo soy una humilde sirvienta, pero haré todo lo que pueda para ayudarle. Sabe, a veces, para dejar de pensar, tenemos que concentrarnos en lo corporal. Sí, es un buen consejo que me dio mi madre. Quizás, si cuido de usted, esos pensamientos se vayan y al fin pueda dormir. Por supuesto, si le parece bien. Me siento honrada. Bien, Su Majestad. Entonces, si me permite, le traeré algo para beber. Solo será el primer paso. Y bueno, si prueba la infusión y aún necesita algo más, cuidaré de usted sin problema. Bien, déjeme arroparlo un poco. Creo que sus mantas se han movido mucho. Con permiso. Mantas suaves. Puedo traerle otra si quiere. ¿Está bien? Me alegro. Le traeré enseguida entonces una infusión. ¿Tiene alguna preferencia, Su Majestad? Bien. Si lo deja en mis manos, entonces traeré la infusión más maravillosa y delicada que pueda encontrar. De esa forma, su sueño será reparador. Tendrá sueños maravillosos. Deme solo un segundo. Volveré lo antes posible. Acomódese. Aquí tiene Su Majestad. Lo dejaré en su mesita de noche. Espero disfrute mucho la infusión, Su Majestad. Déjeme saber si necesita ayuda para beber. Posee mi corazón y toda la devoción que siento por usted en este elixir, así que espero que le guste. Oh, por supuesto, si no le gusta, puedo traerle otra. Bien. Ahora,
preocupaciones. Carga un gran peso sobre su espalda, pero no se preocupe. Tengo algunos trucos bajo la manga para hacerlo dormir. Solo relájese. Traeré algunas cositas. Están muy cerca, no se preocupe. Aquí tengo algunas cosas que usaré a lo largo de esta sesión de relajación. Por favor, si se siente incómodo en algún momento, solo déjeme saber. Entonces, lo primero es apartar el cabello de su rostro. No se fije, por favor, solo es una diadema. La pondré aquí. Eso. Listo. De esa forma, su hermoso cabello no nos molestará para los tratamientos que va a recibir ahora. Comenzaré lavando su rostro si así lo desea. Bien, tengo por acá este bálsamo. Es uno de mis favoritos, ¿sabe? Hace espuma muy fácilmente sobre el rostro. No se preocupe que también traje un platillo con agua. Así que voy a abrir esto. Pondré un poco de este bálsamo en su rostro. Aquí. Y con permiso, voy a lavar de esta forma. Espero que sea algo muy relajante para usted. Que se sienta muy bien. Siempre dicen que es bueno lavar el rostro por al menos un minuto, ya sea con la pomada más simple o el bálsamo más costoso. En este caso es un bálsamo con gotas de rosa mosqueta. Lo huele, ¿verdad? Por eso el empaque era rosa también. Creo que su rostro ya está bastante limpio. Permítame enjuagar
agua con pétalos de rosa que acabo de recolectar. Listo. Con permiso. Listo. Jugaré mis manos. Las secaré. Perfecto. Tengo por acá algo para secar su rostro, no se preocupe. Es muy suave, le gustará mucho, lo sé. Está hecho con las telas más finas. Parece una nube. ¿No lo cree? Bien, quédese quieto, Su Majestad, con permiso. Su frente. Y hacia abajo por la mejilla. Y subimos por la otra mejilla. Su nariz. Y hacia abajo. Cierra los ojos, por favor. Eso es. Y en el otro ojo. Listo. Puede abrirlo, Su Majestad. Creo que quedó perfecto. Ahora tengo por aquí unas mascarillas que creo pueden gustarle. Mi idea es poner la mascarilla y mientras nos podemos ocupar de sus manos. ¿Le gusta la idea? Muchas gracias, Su Majestad. Tengo estas dos opciones. Son las mejores que encontré en el reino. Por favor, déjeme saber cuál le gusta más. Esta de acá, la de la rosa. Es para piel estresada y cansada. Le dará vitalidad. Y esta de acá está al revés. Esta dice que ayuda a hidratar en profundidad la piel. Ambas son muy buenas, la verdad.
¿Cuál prefiere? ¿La de color morado o rosa o el azul? ¿Esta? Sí, esta la recomiendo yo. Bien. Entonces déjeme abrirla. Eso. Saquemos la mascarilla con cuidado. Okay. Espero que no esté muy fría. Por favor, déjeme saber si se siente incómodo aquí. No se preocupe, la arreglaré para que pueda ver. ¿Cómo se siente su majestad? Me alegra mucho. Bien, entonces vamos a ocuparnos de sus manos. ¿Le parece? Su manito, por favor. Creo que le hará muy bien una exfoliación. Eso es lo que haré. ¿Le parece bien? Tengo por acá este hand scrub de leche y miel. Creo que la leche y la miel combinan muy bien para la realeza, ¿no cree? Es de mis favoritos. ¿Le gusta el aroma? Perfecto. Pondré entonces un poco en su mano. Con permiso. Voy a poner aquí. Como puede ver, es como una crema. Exfoliamos su mano. Luego la enjuagamos e hidratamos. Aquí. Huele maravilloso. Se va a sentir como un masaje, no se preocupe. Perfecto. Con permiso. Puedo dejar la mano aquí. Eso es. Vamos a exfoliar su otra mano ahora, su majestad. Con permiso. Eso. Un poco más. Y aquí. Con permiso, tomaré su otra mano.
masajearé muy bien entre sus dedos, en la palma de su mano y en el dorso también. ¿Cómo se encuentra Su Majestad? Me alegra. Listo. Es hora de enjuagar sus manos. Permítame. Aquí tengo un recipiente con agua. Deme su mano, por favor. Eso es. Puede meterla al recipiente. Eso. Y yo la lavaré. Aquí. Es agua tibia, así que no debe preocuparse. Espero que la temperatura sea la correcta. Perfecto. Ponga su mano aquí. La secaré enseguida. Y ahora lavaré su otra mano. Eso es. Con permiso. Puede meterla al recipiente. Eso. Levante su mano, por favor. Perfecto. Eso es. Listo. Secaré sus manos con esta hermosa toalla. Muy suave. Con permiso, Su Majestad. Listo.
la otra mano. Con permiso. Eso. Perfecto. Listo, Su Majestad. Voy a quitar su mascarilla. Aquí. Su piel se ve radiante. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se siente? Me alegro mucho. Entonces, un poco más de hidratación en su rostro, ¿le parece? Aquí. En este hermoso recipiente hay una crema dorada. Es bellísima porque tiene un poco de polvo de estrellas. Miren, espero que pueda ver el brillo. ¿Lo ve? Es brillante y hermosa. ¿Quiere que ponga un poco en su rostro? Bien. Aquí. Y en la punta de su nariz. Un poco más. Y le daré un pequeño masaje. ¿Está lista, Su Majestad? Aquí. Cierra sus ojos, si así lo desea, por favor. De esa forma se relajará un poco más. Su nariz, bajo sus ojos. Ahora voy a poner un poco a este lado, en su oreja. Es relajante, ¿verdad? Me alegro mucho. Y aquí en la otra.
maravilloso. ¿Cómo se siente, Su Majestad? Me alegro mucho. ¿Qué tal si le pongo un poco de esta crema en sus manos también? Con permiso. Listo. Un poco más para su otra mano. Con permiso. Su rostro y sus manos están listos, Su Majestad. ¿Cómo se siente? ¿Aún no puede dormir? Bueno, no se preocupe. Aún me quedan algunas cosas por hacer. Primero, tengo este bálsamo para sus labios. También hecho con polvo de estrellas. Sus labios quedarán muy hidratados y muy bonitos. ¿Quiere? Sonríe. Su sonrisa está luminosa, Su Majestad. Es lo más bonito que he visto. Listo. Sí, tiene una leve fragancia rosa mosqueta también. Me siento honrada de que le guste. Le quitaré la diadema, Su Majestad. Voy a cepillar sus cabellos. Listo. Con este hermoso peine de madera para que sus cabellos
no se dañen. Con permiso. Eso es. Un poco más, Su Majestad, y listo. Eso es. Listo. Entonces, tengo un truco que siempre me ayuda a dormir. En esta hermosa caja de madera guardo algunas hierbas fragantes. Siempre las esparzo sobre mi cama cuando no puedo dormir y espero que a usted también le ayuden. Por supuesto, estas son mejores que las que yo utilizo. Pétalos de rosa. Y algunas cosas más. Voy a esparcir algunas por aquí. De esa forma comenzará a sentir una paz inmensa en su corazón y en su mente. Las preocupaciones se irán, Su Majestad. Y también tengo otra cosa acá. Esto es mi bien más preciado. Polvo de hadas. ¿Puede verlo? Algunas personas no logran verlo del todo, ya que es tornasol muy fino y precioso. Pero era de esperarse. Su Majestad sí puede verlo. A veces un poco de polvo de hadas sobre los párpados hacen que olvidemos todas nuestras preocupaciones, tengamos sueños maravillosos. Así que voy a poner un poco sobre su rostro, ¿le parece bien? Por favor, cierre los ojos. Voy a poner solo un poco acá y acá. Eso. Puede abrirla, Su Majestad. Listo.
Además de eso, puedo leerle un cuento de tierras lejanas. Déjeme traerlo. Este es un cuento que me contaba mi madre a la hora de dormir. El Hobbit. Es un poco largo, pero supongo que no importa. Si quiere, puedo venir todas las noches a leérselo. Bien. Le prometo, es una lectura muy interesante. Habla sobre una aventura. Creo que le gustará a su majestad. Comencemos. Una tertulia inesperada. En un agujero en el suelo vivía un hobbit. No un agujero húmedo, sucio, repugnante, con restos de gusanos y olor a fango, ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en que sentarse o que comer. Era un agujero hobbit, y eso significaba comodidad. Tenía una puerta redonda, perfecta como un ojo de buey, pintada de verde, con una manilla de bronce dorada y brillante justo en el medio. La puerta se abría a un vestíbulo cilíndrico como un túnel muy cómodo, sin humos, con paredes revestidas de madera y suelos enlosados y alfombrados, provistos de sillas barnizadas y montones de perchas para sombreros y abrigos. El hobbit era aficionado a las visitas. El túnel se extendía serpeando y penetraba bastante, pero no directamente, en la ladera de la colina, como la llamaba toda la gente de muchas millas alrededor, y muchas puertecitas redondas se abrían en él, primero un lado y luego al otro. Nada de subir escaleras para el hobbit. Dormitorios, cuartos de baño, bodegas, despensas, muchas, armarios, habitaciones enteras dedicadas a ropa, cocinas, comedores, se encontraban en la misma planta y en verdad en el mismo pasillo. Las mejores habitaciones estaban todas a la izquierda de la puerta principal, pues eran las únicas que tenían ventanas, y ventanas redondas, profundamente excavadas, que miraban el jardín y los prados de más allá, camino del río. Este hobbit era un hobbit acomodado y se apellidaba Bolsón. Los Bolsón habían vivido en las cercanías de la colina desde hacía muchísimo tiempo y la gente los consideraba muy respetables, no solo porque casi todos eran ricos, sino también porque nunca tenían ninguna aventura ni hacían algo inesperado. Uno podía saber lo que diría un bolsón acerca de cualquier asunto sin necesidad de preguntárselo. Esta es la historia de cómo un bolsón tuvo una aventura y se encontró a sí mismo haciendo y diciendo cosas por completo inesperadas. Podría haber perdido el respeto de los vecinos, pero ganó. Bueno, ya veré si al final ganó algo. La madre de nuestro hobbit particular. Pero, ¿qué es un hobbit? Supongo que los hobbits necesitan hoy que se los escriba de algún modo, ya que se volvieron bastante raros y tímidos con la gente grande, como nos llaman. Son, o fueron, gente menuda de la mitad de nuestra talla y más pequeños que los enanos barbados. Los hobbits no tienen barba. Hay poca o ninguna magia en ellos, excepto esa común y cotidiana que los ayuda a desaparecer en silencio y rápidamente cuando gente grande y estúpida, como vosotros o yo, se acerca sin mirar por dónde va, con un ruido de elefantes que puede oírse a una milla de distancia. Tienden a ser gruesos de vientre, visten de colores brillantes, sobre todo verde y amarillo.
No usan zapatos porque los pies tienen suelas naturales de piel y un pelo espeso y tibio de color castaño, como el que les crece en la cabeza, que es rizado. Los dedos son largos, mañosos y morenos, los rostros afables y se ríen con profundas y jugosas risas, especialmente después de cenar, lo que hacen 2 veces al día cuando pueden. Ahora, como sabéis lo suficiente como para continuar el relato, como iba diciendo, la madre de este hobbit, o sea, Bilbo Bolsón, era la famosa Belladonna Tuck, una de las 3 extraordinarias hijas del viejo Tuck, patriarca de los hobbits, que vivían al otro lado de el agua, el riachuelo que corría al pie de la colina. Se decía a menudo en otras familias que tiempo atrás un antepasado de los Tuck se había casado sin duda con un hada. Eso era, desde luego, absurdo, pero por cierto, había todavía algo no del todo hobbit en ellos, y de cuando en cuando miembros del clan Tuck salían a correr aventuras. Desaparecían con discreción y la familia echaba tierra sobre el asunto. Pero los Tuck no eran tan respetables como los Bolsón, aunque indudablemente más ricos. Al menos Belladonna Tuck no había tenido ninguna aventura después de convertirse en la señora de Bungo Bolsón. Bungo, el padre de Bilbo, le construyó el agujero hobbit más lujoso, en parte con el dinero de ella, que pudiera encontrarse bajo la colina o sobre la colina o al otro lado del agua, y allí se quedaron hasta el fin. No obstante, es probable que Bilbo, hijo único, aunque se parecía y se comportaba exactamente como una segunda edición de su padre, firme y cómodo, tuviese alguna rareza de carácter del lado de los Tuck, algo que solo esperaba una ocasión para salir a la luz. La ocasión no llegó a presentarse nunca, hasta que Bilbo Bolsón fue un adulto que rondaba los 50 años y vivía en el hermoso agujero hobbit que acabo de describiros, y cuando, en verdad, ya parecía que se había asentado allí para siempre, por alguna curiosa coincidencia, una mañana de hace tiempo en la quietud del mundo, cuando había menos ruido y más verdor, y los hobbits eran todavía numerosos y prósperos, y Bilbo Bolsón estaba de pie en la puerta del agujero después del desayuno, fumando una enorme y larga pipa de madera que casi le llegaba a los dedos lanudos de los pies, bien cepillados. Gandalf apareció de pronto. Gandalf, si solo hubieseis oído un cuarto de lo que yo he oído de él, y he oído solo muy poco de todo lo que hay que oír, estaríais preparados para cualquier especie de cuento notable. Cuentos y aventuras brotaban por donde quiera que pasara, de la forma más extraordinaria. No había bajado aquel camino al pie de la colina desde hacía años y años, desde la muerte de su amigo el viejo Tuck, y los hobbits casi habían olvidado cómo era. Había estado lejos, más allá de la colina y del otro lado del agua por asuntos particulares, desde el tiempo en que todos ellos eran pequeños niños hobbits y niñas hobbits. Todo lo que el confiado Bilbo vio aquella mañana fue un anciano con un bastón. Tenía un sombrero azul, alto y puntiagudo, una larga capa gris, una bufanda de plata sobre la que colgaba una barba larga y blanca hasta más abajo de la cintura, y botas negras. «Buenos días», dijo Bilbo, y esto era exactamente lo que quería decir. El sol brillaba y la hierba estaba muy verde, pero Gandalf lo miró desde abajo de las cejas largas y espesas, más sobresalientes que el ala del sombrero que le ensombrecía la cara. «¿Qué quieres decir?», preguntó. «¿Me deseas un buen día? ¿O quieres decir que es un buen día, lo quiera yo o no? ¿O que hoy te sientes bien? ¿O que es un día en que conviene ser bueno?» «Todo eso a la vez», dijo Bilbo. «Y un día estupendo para una pipa de tabaco a la puerta de casa, además. Si lleváis una pipa encima, sentaos y tomad un poco de mi tabaco.
No hay prisa, tenemos todo el día por delante. Entonces, Bilbo se sentó en una silla junto a la puerta, cruzó las piernas y lanzó un hermoso anillo de humo gris que navegó en el aire sin romperse y se alejó flotando sobre la colina. Muy bonito, dijo Gandalf, pero esta mañana no tengo tiempo para anillos de humo. Busco a alguien con quien compartir una aventura que estoy planeando, y es difícil dar con él. Pienso lo mismo. En estos lugares somos gente sencilla y tranquila y no estamos acostumbrados a las aventuras. Cosas desagradables, molestas e incómodas que retrasan la cena. No me explico por qué atraen a la gente, dijo nuestro señor Bolsón, y metiendo un pulgar detrás del tirante, lanzó otro anillo de humo más grande aún. Luego sacó el correo matutino y se puso a leer, fingiendo ignorar al viejo. Pero el viejo no se movió. Permaneció apoyado en el bastón observando al hobbit sin decir nada, hasta que Bilbo se sintió bastante incómodo y aún un poco enfadado. «Buenos días», dijo al fin. «No queremos aventuras aquí, gracias. ¿Por qué no probáis más allá de la colina o al otro lado del agua?» Con esto daba a entender que la conversación había terminado. «¿Para cuántas cosas empleas el buenos días?», dijo Gandalf. «¿Ahora quieres decir que intentas deshacerte de mí y que no serán buenos días hasta que me vaya?» de ningún modo, mi querido señor. Veamos, ¿no creo conocer vuestro nombre?» «Sí, sí, mi querido señor, y yo sí que conozco tu nombre, señor Bilbo Bolsón. Y tú también sabes el mío, aunque no me asocies a él. Yo soy Gandalf. Gandalf soy yo. ¿Quién iba a pensar que un hijo de Belladonna Tuck me daría los buenos días, como si yo fuese vendiendo botones de puerta en puerta? Gandalf, Gandalf, válgame el cielo. ¿No sois vos el mago errante que dio al viejo Tuck un par de botones mágicos de diamante que se abrochaban solos y no se desabrochaban hasta que les dabas una orden? ¿No sois vos quien contaba en las reuniones aquellas historias maravillosas de dragones y trasgos y gigantes y rescates de princesas y la inesperada fortuna de los hijos de madre viuda? ¿No el hombre que acostumbraba a fabricar aquellos fuegos de artificio tan excelentes? Los recuerdo. El viejo Tuck los preparaba en los solsticios de verano. Espléndidos. Subían como grandes lirios, cabezas de dragón y árboles de fuego que quedaban suspendidos en el aire durante todo el crepúsculo. Ya os habréis dado cuenta de que el señor Bolsón no era tan prosaico como él mismo creía, y también de que era muy aficionado a las flores. «Diantre», continuó, «¿no sois vos el Gandalf responsable de que tantos y tantos jóvenes apacibles partiesen hacia el azul en busca de locas aventuras? Cualquier cosa, desde trepar árboles a visitar elfos, o zarpar en barcos y navegar hacia otras costas. Caramba, la vida era bastante apacible entonces. Quiero decir, en un tiempo tuvisteis la costumbre de perturbarlo todo en estos sitios. Os pido perdón, pero no tenía ni idea de que todavía estuvieseis en actividad». «Su Majestad, creo que sus ojos se están cerrando. ¿Le parece si continuamos con el cuento otro día?» «Bien, le voy a dejar por acá, no se preocupe. Ahora, por favor, solo descanse. Relájese. Lo arroparé bien. Puedo dormir tranquilamente esta noche. Me quedaré a su lado por si me necesita. Si vuelvo a despertar, tengo un poco más de polvo de hada y
podemos continuar con el cuento. No se preocupe. Estaré aquí muchas noches más para usted. Descanse. Descanse, Su Majestad. Veo que sus ojos se han cerrado. Le deseo buenas noches y lindos sueños. Buenas noches, Su Majestad. Buenas noches. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor, mira estos videos.